Damián, bienvenido una vez más. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Un gusto estar de vuelta. No tengo problemas con mi segundo nombre, así Buenísimo. que me gusta. Damián No lo uso Nicolás. tanto. Lo vamos a incluir en la presentación de No cada hay problema. lunes. Bueno, bienvenido. Y bueno, Damián, contanos un poquito, ¿qué te traes por hoy, por acá? Yo antes quería empezar con una pregunta. Ah, Apa, bueno. desafiante. A ver. Vamos a cambiar roles. Ya Sí, empiezo a dar dale, confianza. Dale. ¿Dónde, ustedes cuando viajan, dónde eligen parar? Sí. ¿En hoteles, hostel? ¿Dónde prefieren? ¿Vos ves? Es una pregunta, no tiene que ser respuesta única. No. Bien. Depende del momento. Me he alojado en hostels, por ejemplo, y quizás ya para esta etapa de la vida no los elijo tanto porque requiero como un poco más de comodidad. El Claro. hostel implica a compartir los espacios con otros. Capaz ahora, no sé si un hotel, Ujú. pero sí ¿Una cabañita? una cabaña Ahí va. es ese punto medio. Creo que me voy a ir para una cabaña. Yo, a mí me gusta mucho si es montaña, me animo a acampar. Sí. Si no es montaña, un poco como Bel. Soy del hostel. Yo, cualquier lugar que tenga el desayuno incluido, sea un hostel o un hotel, yo estoy. Bien. Y si es montaña, me gusta la carpa. Sí. Bien. Pero depende también. A veces que los cansancios necesitan un Sí, colchón un poquito blando. más de comodidad, Tal cual. más servicio, más atención. Sí. Pero sí, variadito. Entre la carpa y el hostel. Buenísimo. Eso también. Hotel y carpa para Bien. igual que José. Hotel y carpa, o sea, de Hotel un y carpa. extremo No, hostel no tanto. Bien. En ese sentido soy un poco... Es una sorpresa el hostel. más reservado. Es una sorpresa. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de esto, de los hoteles y un poco una introducción al turismo, a la historia del turismo en Argentina. A ver. Y los hoteles también que tienen su fisonomía, su historia, su trayectoria. Algunos de estos vestigios del pasado son patrimonio provincial o nacional declarados. Ujú. Así que vamos a analizar un poquito eso, que también habla de la historia de nuestro país, de la realidad, ¿no? Del turismo como parte de nuestra economía, cultura, sociedad. Bien. Así que bueno, la historia del turismo, se puede, en base a lo que fui leyendo, podemos plantear tres etapas. Ajá. Por supuesto que cada desarrollo turístico dentro de las provincias tendrá su historia particular de cada lugar, pero a nivel general en Argentina muchas veces se habla de Mar del Plata como un espacio a estudiar y referencia al desarrollo del turismo en la Argentina. Podemos decir que en general tendríamos estas tres etapas que tienen que ver, primero entender que el primer turismo lo hacen las familias pudientes, cierta aristocracia, cierta élite social argentina. Antes de hacer el turismo que conocemos, ellos tenían pensar sus casas de invierno y sus casas de Claro. verano. Muchas de Ajá. estas casas estaban en sectores rurales, un poco más lejanas de la ciudad, donde se trasladaban por un Sí. tiempo largo, por varios meses, con la familia, la servidumbre, etcétera. Y bueno, muchas de esas casas o de esos espacios quedaron dentro de las ciudades después, ¿no? Terminaron Bien. siendo barrios. Claro. Pero lo primero a tener en cuenta es que este turismo de cierta aristocracia empieza a intentar reproducir los espacios de veraneo europeos. Por ejemplo, el símbolo es Biarritz, en Francia, donde aparece un pueblo de costa. Entonces Mar del Plata, por ejemplo, que va a ser como el primer símbolo, va a empezar a imitarse como ese pueblo de costa de Biarritz, Bien. donde van a ir las familias más pudientes y se va a dar un desarrollo privado de hoteles de lujo, de estar donde pueden albergar a este sector social que tiene ciertas demandas, y al mismo tiempo también pasa mucho tiempo en ese lugar, pasan muchos días, muchos meses. Y también el desarrollo de cierta accesibilidad como el ferrocarril va a permitir que estos sectores puedan Ahí va. acercarse, por Claro. ejemplo, a diferentes, ya sea a las sierras o a la costa, etcétera. Acá lo que vamos a tener es como que aparece el hotel, yo lo llamo el Hotel Palacio o el hotel de lujo, para entender. Bien. Muy parecido a lo que entendemos como la Belle Époque, ¿no? Ujú. Y tiene que ver también no solo con una cuestión de descanso, sino con una cuestión de reproducir ese sector social, de sociabilidad, de cierta vínculo, de mantener cierto vínculo Claro. entre las familias. Sí. Bien. Yo creo que al ser familias poderosas,
son espacios pensados para, como decimos, rosquear, digamos. Claro. Ahí va, bien. Incluso a lo mejor establecer matrimonios, Claro. vincularse, Vínculos alguna políticos. poder ascender Claro. socialmente o Bien. con vínculos. Claro, en Así que ese sentido pensaba Damián, este uso de los hoteles, cómo fue variando en esos inicios, entonces también se permanecía por más tiempo en estos lugares y había eventos pensados especialmente para que las familias se puedan encontrar, estas cenas de gala, juegos creo que también se planteaban en algunos lugares, eran tiempos de permanencia más extensos justamente para propiciar estos, socializar, digamos. socializar y propiciar este tipo de encuentro. Mm. Eso ya lo vamos a hacer particular cuando veamos el caso de uno de los hoteles de esta época. Una segunda etapa se puede pensar a partir de la década del 20, donde hay un sector que ya está siendo producto de las inmigraciones, tal vez los hijos de inmigrantes claro. o profesionales que se han podido estabilizar, han podido hacer un negocio exitoso, se han estabilizado, o son profesionales, ya por lo cual tienen un poder adquisitivo, y ese sector social, podríamos decir entre comillas medio o más bajo que la aristocracia tradicional, ya empieza a intentar acercarse a esos lugares de veraniego, intentar también acercarse a ese nivel aristocrático social. Bien. Entonces vamos a tener en la década del 20 la llegada de estos sectores, por ejemplo, a estos lugares ya establecidos de veraniego, pero también lo que se observa en estas primeras décadas del siglo XX es que, bueno, hay una apertura social de más derechos, por ejemplo, lo que hay mucho la otra vez con la ley Sempeña, ¿no? Hay una apertura democrática, o sea, hay nuevos sectores que están participando y tienen peso en la sociedad, y al mismo tiempo vamos a tener que aparecen nuevas vías de comunicación, por ejemplo, esto se vincula a lo que habíamos visto con las vías carreteras de YPF-ACA, o por ejemplo la cuestión de más desarrollo de las vías férreas, se abren nuevos caminos, eso permite la accesibilidad a diferentes lugares, y aparecen, por ejemplo, los clubes, como el club, como habíamos visto el ACA, pero también, por ejemplo, el club andino o clubes que permiten la práctica de deporte en ciertos lugares. Claro. Se va a crear la dirección de turismo. Todavía no vamos a decir el año del otro, pero sí se empiezan a crear como instituciones de turismo. Claro. El Estado de a poquito empieza a tener como más, a entender que el turismo es parte de debe ser organizado. Claro, pensado. Por ejemplo, se van a crear los primeros parques nacionales. O sea que en la década del 20 hay un avance de ciertas estructuras que hace el turismo, pero todavía no está el Estado tan vinculado, es más una cuestión privada, pero se están dando las diferentes infraestructuras para el desarrollo de este turismo. Claro. Que coincide más o menos, como dijiste, con la ley Sáenz Peña, que cuando la gente empieza a votar. O sea, hay una incorporación de la gente al proceso en sí, digamos. Sí, está bueno lo que decís porque es una incorporación política, pero con esto de turismo estamos viendo que hay una incorporación de consumo de ciertas cuestiones sociales que antes era solo para cierto sector. Bueno, ahora hay sectores que están empezando a llegar o están aspirando a poder hacer ese tipo de actividad. Muy interesante. Bien. O sea, hay una incorporación política de más ciudadanos, pero socialmente todavía está esta diferencia entre digamos, es aspiracional, es yo busco tener, o yo creo, o yo quiero tener este consumo. Bien. Esos sectores, ¿no? Estamos hablando de los profesionales, que todavía no es una... De a poco también hay una apertura más masiva a la universidad. Claro. Así que es como que se está moviendo la cosa. Así que, bueno, en ese sentido va a ser también de que todo esto haga una segunda etapa del turismo donde hay una mayor desarrollo de la actividad. Y una tercera etapa que podría ser lo que se conoce como lo que va a terminar siendo en su máxima expresión el turismo social, donde lo que tenemos es una Argentina, que ya esto también lo expresamos un poco, pero es una Argentina de los años 30, 40, que ya se está industrializando, donde no solo hay profesionales, sino que están llegando sectores obreros, están aspirando a un mayor nivel de consumo, están teniendo ciertas ganancias, como por ejemplo el aguinaldo, o mejoras en el sueldo, o por ejemplo la vacaciones paga, que va a permitir la difusión del turismo, del descanso, donde ya tenemos un rol del Estado mucho más activo para el desarrollo del turismo con leyes, pero también con diferentes obras.
Y también un interés de ese Estado porque el turismo se desarrolle como una forma de, por un lado, de consumo, pero también como una forma de dar ciertos beneficios, un poco para entender que hay que entender la paz social. O sea, Claro. que tiene que ver con esto de, bueno, de que haya una paz social, de que varios sectores puedan acceder a ciertos servicios con la intención de que no haya confrontación social, ¿no? Claro. Tengamos en cuenta ahí un contexto de Guerra Fría, de comunismo versus capitalismo, de posibilidades de revolución, socialismo, anarquismo. Entonces, el Estado está en ese sentido, lo podemos pensar también desde esa lógica. Bien. Claro, ¿cómo incorpora esta enorme masa para que no se enoje? Claro. Y ahí también se va a dar la cuestión de que, bueno, se terminan como de conformarse la infraestructura que hace el turismo, aparecen hoteles de diferentes, ahora sí, de diferentes categorías, Ajá. no solo de lujo, sino hoteles más modestos que permite que tengan acceso a ciertos sectores, o por ejemplo, va a aparecer lo que va a ser bueno, como dijimos, los derechos, el fomento del turismo, es el Estado también va a fomentar que haya un turismo, entonces va a hacer propaganda al turismo, el turismo aventura, los mismos sindicatos de a poco van a tener sus hoteles, Claro. entonces todo eso ya termina de conformar la infraestructura con también el desarrollo de aparición, a partir de los 60, podemos pensar, festivales, los teatros, ya Claro. había casinos. Pero después se va a dar, entonces también hay hoteles, aparecen un poco antes la cuestión del hotel y la salud, por ejemplo, de aguas termales. Ujú. Bueno, entonces, ya podemos decir que para los 40 y 50 tenemos la infraestructura de turismo que para los 60, 70 es la que conocemos. Va a permanecer. Va a permanecer Bien. y la que hemos podido conocer. Ujú. Por supuesto que hoy en día uno podría pensar que no es el mismo turismo del 2020 que el del 1990 o 1980. Claro. Pero de cualquier manera, la idea de turismo de algo que termina siendo como algo común, Sí. bueno, se va a terminar de dar en los 50 y con los 60 y 70, ¿no? Claro. Por supuesto que no todos van a poder vacacionar, o sea, eso va a ir creciendo. Sí. Pero bueno, las dinámicas van cambiando, pero podemos decir que estas tres etapas Bien. marcaron Ujú. la base del turismo en Argentina y terminaron de conformar. Entonces sería, a ver si seguí el hilo, sería una primera etapa donde vacacionaba las familias aristocráticas, después viene la ley Sáenz Peña, hay que incorporar al inmigrante, Va incorporando al migrante. se va incorporando al ciertos inmigrante, sectores, nace otro tipo de turismo, y o se va después- sumando nuevos Claro. sectores a ese turismo. Claro. Y después del Y después- inmigrante viene el obrero Ya industrial. empiezan ciertos sectores, por Claro. ejemplo, trabajadores, que ya pueden aspirar a ese tipo de vacaciones. Claro, siempre es como, De como diferente, se incorpora no, cada vez Se va, más. claro, se va Claro. incorporando más con diferentes prácticas, ¿no? O sea, Bien. los sectores aristocráticos va a llegar un momento que, por ejemplo, se van a pasar de vacaciones en un lugar para irse a otro lugar, Claro, manteniendo ciertos privilegios. Entonces eso también va a generar nuevos lugares Nuevos de vacaciones lugares. para Cierto, vacacionar. es cierto. Bien. Eso se ve mucho en la costa, por ejemplo. Es cierto. Ah. O se abren nuevos hoteles Claro, con con- categorías diferentes. Claro, Exacto. claro. Bueno, en Mar del Eh, Plata se ve mucho eso, se ven si alguien nos está escuchando de Mar del Plata nos puede contar, se ven como los chalets Claro. de, chalets. de una época y después veo esos hotelazos sindicales enormes de los años 40 y después decir, bueno, ¿qué pasó con el turismo aristocrático que antes estaba? ¿Se habrá ido a otro lado? ¿Se quedó? Muy interesante. Incluso Sí. yo hacía un juego de que los hijos o nietos de estas aristocracias de Sí. fin del siglo XIX, principio del siglo XX, son los que se terminan yendo a Mar del Plata en la década del 60-70. Claro, claro. Claro. Muy No, Mar del interesante. Plata no, perdón, a Punta del Este. Ah, ahí va, bien. mirá. Se cruzan. Claro, Claro. claro, claro. Muy Claro. interesante. Poder Interesante. hacer ese juego para... Sí, sin sí, sí. dudas, sin dudas. ¿Y cómo es necesario leer esta historia del turismo en paralelismo con los procesos sociales? Con los Claro. procesos que le fueron sociales. dando forma. Sí. Claro, digamos. claro. Inmigración, trabajador, Muy, industrialización. Muy interesante. Con esto Sí, abrimos y- la puerta nada más, me parece. No, Damián. incluso que hay historiadores que se dedican al estudio del turismo y a hacer Específico. estos análisis.
Buenísimo. Hay una historiografía que Claro. se puede buscar. Bien, ya iríamos ahora a la pausa musical para que nos acompañe la música en este recorrido. A la vuelta haríamos pie, si se quiere, en algunos hoteles icónicos para conocer, y vamos a develar la trivia también. Cierto. Que con lo que nos dijo Damián, seguramente muchos ya se han acercado a la respuesta correcta. Hay 3 opciones, Damián nos dio 3 periodos, a pensarlo. Vamos a la pausa. Yo imagino que la gente de Mar del Plata, este tema que estamos tratando, lo debe vivir porque son sus barrios. Y claro, son lo los barrios de Mar encuentran en del lo Plata. cotidiano. Interesante también Sí. el mensaje que nos deja la oyente, porque nos lleva a pensar, bueno, ¿qué pasa después con estas estructuras, estos edificios? Claro. Algunos se mantienen, otros no. Claro. Sí, Seguramente Damián va a hacer referencia a esto. Así es, pero antes, bueno, acá tenemos algunos mensajitos en YouTube. Acá Gonzalo nos dice, bueno, primero Germán dice saludos al gran Damián, no a Mira, Damián, Damián al gran Nicolás. Damián, desde Sí, Buenos amigo mío. Aires. Pablo dice, qué bueno este bloque, nos muestra nuestra historia para entender lo que somos y de dónde venimos. Es la idea, Pablo. Y después Gonzalo dice, muy interesante este bloque, saludos desde Alto Alberdi. Y Paula se arriesgó con la trivia, Bien. que la vamos a volver a traer a colación. Buenísimo. Dice, Paula, dice, 1942. Después de la explicación de Damián, me arriesgo a votar por la opción C. Acordémonos que está la trivia de cuándo se creó la Secretaría de Turismo en la Argentina. Y tenemos la opción A, 1889, opción B, 1911 y opción C, 1942. Yo no sé, Belén, si ya estamos en condiciones de velar el misterio acá con nuestro, como dice Germán desde Buenos Aires, con el gran Damián. Exactamente. ¿Qué nos puede responder, Damián? 1942. 1942. Secretaría de Turismo. Todos los que han contestado, a ver, vamos a pispear acá cómo fue la votación. Muchos. Se efectivizó mediante un decreto en ese año, 1942, más específicamente un 11 de julio. 11 de julio de 1942. Y sí, la mayoría de la gente en WhatsApp ha votado por la opción 1942. Así que esa es la respuesta de la trivia. Bien. Y tenemos acá unos datitos para leer que los tengo por aquí. Denme un segundito. Sí. Acá está. La creación de la Secretaría se efectivizó mediante el decreto 122/97, creando la Dirección Nacional de Turismo, publicado en el Boletín Oficial, como bien decís, Belén, el 11 de julio del 42. Un incansable luchador por el reconocimiento de esta actividad fue Ezequiel Bustillo, quien desde 1926 integró la Comisión Pro Parques Nacionales del Sur, logrando la institucionalización del Sistema Argentino de Parques Nacionales. Fue también quien propuso insistentemente que se creara una Dirección Nacional de Turismo en el país. Esa iniciativa adquirió gran valoración al crearse la Ley de Vacaciones Pagas y Obligatorias, proyectada como la conquista social del siglo. A través de los años, esta actividad en la conducción nacional oficial del sector tuvo dependencia de diversas jurisdicciones. Así que, como podés escuchar, Damián, mucha gente se la jugó por la respuesta correcta. Está bien, muy bien. Muy bien. Excelente. Muy bien, aprobados. Pero tiene que ver con la importancia del turismo porque pasa de dirección a ser secretaría, o sea, algo más Claro. importante. Después va a ser ministerio, ¿no? Claro, sigue creciendo, Así digamos. que... Muy bien, muy bueno, muy bueno. Bien. Decíamos, Damián, la idea en este espacio, hablar de esos hoteles también icónicos. Algunos empezaron a aparecer por nombres, pero tenemos algunas referencias. Que podrías darnos. Traje 3 casos. Ajá. El primero, que así como estaban vacacionando ciertos sectores en esa Argentina de principio del siglo XX, fin del siglo XIX, hay algo que que es común en la Argentina, que muchos, cuando yo lo menciono, lo van a conocer, que son los hoteles de inmigrantes, que no tiene que ver con el turismo. Tal vez el hotel de inmigrante más famoso es el de Buenos Aires, donde está el Museo del Inmigrante. Ahí en Puerto Madero. Claro. Ahí, cerca del puerto. Un poco traer a correlación ese tipo de hoteles que sale un poco de lo que estamos hablando del turismo, pero no dejan de haber sido hoteles y cumplido una función. Ahora sí, porque si uno va al catálogo de patrimonios nacionales que tenemos en la Argentina, varios de estos hoteles de inmigrantes, no fue solamente el de Buenos Aires, están protegidos, están declarados patrimonio nacional como testimonio de la inmigración, del proceso inmigratorio que vivió la Argentina. Y en ese sentido, la presidencia de Juárez Celman, fin del siglo XIX, recordemos que desde la época de Sarmiento, la generación del 37, la generación de los 80,
tiene una política migratoria preferente, querían que vinieran irlandeses, pero vinieron italianos y españoles en su mayoría, también de centro de Europa. Por eso somos tan sanguíneos. Sí. Capaz que bienvenido sea, totalmente. ¿no? Y en ese sentido, bueno, se crean, la idea era crear 13 hoteles de inmigrantes distribuidos en la Argentina, no solo en Buenos Aires, sino también, por ejemplo, en Tucumán, en Belleville, en Bahía Blanca, son los que se crearon, porque no todos se hicieron de estos 13, pero la idea era que estos hoteles albergaran a los inmigrantes 5 o 10 días para que fueran localizados en algún territorio de la Argentina próximo a esos hoteles o pudieran establecer algún vínculo con familiares o conocidos. Y de esa manera poder hacer una organización, una distribución de la inmigración. Claro. Entonces, por ejemplo, el hotel de Bahía Blanca o el hotel de Belleville, que son patrimonio nacional, por ejemplo, el de Belleville podía albergar 200 personas que se quedaban 5 o 10 días, el Estado pagaba todo el alojamiento. Y bueno, era un hotel de segunda clase, por supuesto, un hotel de lujo, pero cumplía esa función y también, pero de cualquier manera el edificio era un edificio que tenía mármol, que tenía una arquitectura para la época muy moderna, de estilo italianizante, y por lo tanto eran hoteles higiénicos, de salubridad, o sea, había toda una búsqueda de cuidar al inmigrante que llegaba y poderlo localizar. Bien. Así que ahí tenemos esos hoteles, que muchos de esos... se pueden visitar, ¿no? También las ciudades locales lo han protegido hasta poderlo declarar patrimonio nacional. Dijiste hoteles de inmigrantes, Puerto Madero y Belleville. Está el de Buenos Aires, el de Bahía Blanca, el de Belleville. Esos son los que encontré. También hay mención de Tucumán. Sí. En imágenes estamos viendo el hotel de Belleville en la provincia de Córdoba, hotel de inmigrantes, y también del hotel que se encuentra allí en Buenos Aires, también hay museo. Bien. Después vamos a tener el hotel de lujo, un hotel que de estos hubo varios. Por ejemplo, acá en Córdoba nosotros conocemos el de la Falda, el de Edén. Por ejemplo el de Altagracia, también en Salta hubo hoteles que fueron muy importantes. Pero bueno, acá rescatamos al Club Hotel Sierra de la Ventana, que se ubicaba en Villa La Ventana, en partido de Tornqui, difícil pronunciar, en Buenos Aires. Y que fue un hotel que se lo llamó el Titanic argentino, por el lujo que tenía, ¿no? Para entender esto de la bella época, cuando hablamos de las primeras épocas de turismo de estos sectores altos sociales. Bueno, el Hotel Sierra de la Ventana tuvo 6 años construyéndose, se inaugura en 1911, hasta 1920 que funciona. Sí. Y era un hotel donde el ferrocarril, eran de capitales ingleses, donde el empresario inglés del ferrocarril decide hacer un hotel de turismo en vez de hacer un centro de salud, que era la propuesta. Y bueno, fue un hotel casino y se lo considera el primer complejo hotelero de Sudamérica por las características que tenía. Wow. Entonces era un hotel que estaba en la sierra, que te tenías que dirigir en tren, después te llevaban en coche o en autos en su momento, pero si no en coches. Y ahí los turistas, que eran miembros de sectores altos sociales, incluso muchos venidos de Europa, y era recibir turismo europeo. Sí. Bueno, se instalaba en el hotel y se daban servicios de primera clase a nivel nobleza europea, ¿no? Estamos hablando de la comida, las bebidas importadas, estamos hablando de grifería de oro y plata, canchas de tenis, de golf, de polo, de fútbol, había excursiones, una pileta con una playa artificial, en ese momento fábrica de hielo, calefacción, cerveza. Nos dijiste 1911. Claro, sí, no, debe haber sido mármol. La novedad. Claro. Sí. Incluso, cuando se inaugura, las familias patricias de Buenos Aires van a estar ahí, apellidos como Roca. Incluso el centenario de 1916 de la independencia argentina va a ser celebrado en ese lugar con la presencia del infante Isabel de Borbón y el príncipe Eduardo de Gales, por ejemplo, para entender quiénes llegaban a ese lugar. Claro. Pero el hotel funcionó muy poco, en realidad tuvo muchos años construyéndose. Podemos decir que tiene un funcionamiento a pleno desde 1911 hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, porque impide que lleguen los sectores aristocráticos europeos con los cuales el hotel generalmente trabajaba.
Y después otro golpe para el hotel fue que con la presidencia de Hipólito Yrigoyen se hace una ley para prohibir los juegos de azar, y el hotel era casino, que era un fuerte. Bien. Entonces en 1920 la sociedad se cierra y se venden todos los activos. Después el hotel va a estar abandonado o semi-abandonado. Ahí en la Guerra Mundial los marineros del Graf Spee, que era el acorazado alemán que se hunde en el Río de la Plata, el que va a dar origen a Villa General Belgrano. Muchos de esos marineros van a ir al hotel y van a estar hasta todos esos años de la Segunda Guerra Mundial, 3, 4 años. Ahí van a recuperar un poco el hotel. Bueno, va a ser como la prisión de esos soldados, pero la verdad que estaban bastante libres. Claro. Y después el hotel se va a abandonar hasta que en 1983 un gran incendio impide que se vuelva a recuperar el edificio. Y bueno, hoy las ruinas pueden ser visitadas, o sea, es un paseo turístico para visitar esas ruinas. O sea, no es un hotel que hoy está en funcionamiento. No. O sea, terminó como el Titanic. Claro. Le decían el Titanic y terminó lamentablemente. Che, qué cierre hotelazo. de la ventana. Qué hotelazo. Estamos viendo fotos acá. Y el que estamos viendo ahí es Embalse, el complejo turístico de Embalse, que sería el tercer caso y que responde a la tercera etapa, que es el apogeo de lo que se va a conocer como el turismo social. Que bueno, vamos a tener dos grandes complejos, Embalse y Chapalmalal. Este va a ser como el fruto de las políticas de a poco que va interviniendo el Estado, de un Estado cada vez más, lo que se va a conocer el Estado interventor, que surge antes de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, tanto en Europa como en América, y que también se lo va a conocer como el Estado de Bienestar. ¿Por qué? Porque va a ser un Estado que va a intervenir directamente en problemáticas sociales, pero en otras cuestiones sociales, como por ejemplo el turismo. Claro. El turismo visto en cierta forma como un derecho. Claro. Por eso también de turismo social como justicia social. Claro, era el viento de época, digamos. Claro, el viento de época, que tiene su particularidad con el peronismo, pero en realidad hay que entender que es un ciclo, que después del peronismo, en cierta forma, también va a seguir ciertas décadas hasta después modificarse, ¿no? Claro. Eso lo vamos a tratar en otro muy interesante. capítulo. Pero en ese sentido, tanto Embalse como Chapalmalal, por ejemplo, Embalse eran 7 hoteles, 900 hectáreas, ¿no? 51 cabañas o bungalows, una pileta de grandes extensiones, y manejaba por temporada casi 40.000 turistas que se llegaban a esos hoteles. Lo mismo Chapalmalal tenía 9 hoteles, y ahí dentro de esos hoteles teníamos cine, por ejemplo canchas de bowling, complejos comerciales, había eventos, excursiones y todo lo que era el servicio. Por ejemplo, en los chalés había servicio de mucama, 3 habitaciones, comedor, cena de etiqueta, vajilla de plata, mozos de etiqueta, pianos. O sea, estamos hablando de un nivel de servicio muy alto, como si fueran estos lujos de principio, pero para la clase trabajadora, donde muchas veces el Estado pagaba el estadio a estos sectores. Eso te iba a decir, o sea, el hotel para recibir a los inmigrantes revestido en mármol, y el hotel para recibir a los obreros con vajilla de plata. Hay todo un mensaje en las dos cosas. Una construcción de primer nivel de arquitectura, ¿no? Claro, estamos hablando funcionalmente, pero también de servicio. Y en estructuras enormes. Y en lugares como, por ejemplo, Embalse o Chapalmalal, que eran muy importantes que empezaron, son lugares de la costa o de las sierras que eran muchas veces no podían llegar esos sectores. Pero acá lo que estamos viendo es esto que hablamos antes, del ascenso social y también de un Estado, para pensarlo hoy, que está otorgando, pero otorga calidad. Lo trata al argentino de calidad. Es un servicio de calidad. Mármol y vajilla de plata. Y tiene que ver también con la intención de generar esto que decíamos, de fomentar el turismo y de hacer que el turismo penetre en los sectores sociales para que se vuelva una actividad donde el argentino hiciera turismo, conociera su país. O sea, es como que también hubo que formar al argentino de cierto sector para que haga turismo. Entonces, por ejemplo, había propagandas en los cines incentivando a que se animara la gente, por ejemplo, a viajar o a ir a estos hoteles. Esto tiene que ver mucho. El Embalse se llama Ingeniero Juan Pistarini, que fue el ministro de Obras Públicas. Y fue, por ejemplo, que hizo varias obras, por ejemplo, de Ezeiza, y él que desarrolló este tipo de hoteles de política hotelera. Parte de ese complejo se ha restaurado
y hoy es posible alojarse. Sí, bueno, los complejos tuvieron su momento álgido entre los 40, 50, 60, después empezó a decaer y bueno, sufrió abandono, sufrió robos Claro. y hubo, dependiendo de la política de gobierno, hay algunos que se los recuperó, otros no, depende del momento. Claro. Pero bueno, no tienen el auge que tuvieron en ese momento. Incluso si alguien quiere puede visitar en internet videos donde están las propagandas de gobierno del momento y uno puede ver ahí un poco cómo eran esos hoteles en funcionamiento. Claro, toda esa... También hay un museo en el Embalse, propuesta. tengo entendido, así que se puede observar algunos elementos. No sé vos, Belén, pero a mí me dan ganas de conocer esto. Sí. Sí, dan ganas de ir. Y ahora eso que decís que está en funcionamiento este hotel, es un planazo ir a conocer. Parte de ese complejo, sí, lo que leíamos esta mañana que nos preparábamos también, parte del complejo veíamos que se reabrió, incluso para esta última temporada también. Queda mucho por decir, seguramente, Damián. Impresionante todo lo que se puede desarrollar en relación a la historia del turismo y cómo podemos conocer también parte de nuestro propio transcurrir por aquí. Quedaron varios mensajes. Alejandro de Mar del Plata: excelente el gran Damián, dice él. Mar del Plata era toda una construcción de casas tipo inglesas, desde el centro hasta toda la costa, desde 1900. Luego, con la aparición masiva del turismo, comenzaron a derrumbarse todas esas casas hermosas, dice, para construir hoy edificios. Claro, el comentario. Muchas gracias. Porque sí, imagino. Así como hubo un auge, Argentina también se desindustrializó. Claro. Y después toda esa estructura quedó, pero da para otra conversación, ¿no? Acá, Gonzalo dice muy buena la explicación de Damián, muy detallado. Acá en Mar del Plata los hoteles sindicales están frente al mar o cerca de la costa. Y Mariana dice, gracias Radio María por lo que nos enseñan. Hermoso todos los programas, muchas bendiciones. Hermoso bloque. Es impresionante cómo, hablando de hoteles, podemos conocer la historia argentina. Sí. Uno dice, ¿qué tendrá que ver? Mira todo el jugo que hemos sacado, hablando nada más que de hoteles. Y quedó mucho por decir. Y quedó mucho, tal nos cual. quedan 3 minutos, Damiana. ¿Alguna palabra, alguna idea que te haya faltado, que no haya llegado y no, rápido, quieras dejarla en este momento? A mí se me viene como la idea del turismo, no solo como siempre se habla del turismo como actividad económica y pensar el turismo también como tejer puentes sociales. Yo digo, tener una política de turismo seria o abarcativa también es importante porque permite que en este caso el argentino no sea un extranjero en su tierra, que a lo mejor porque no tiene dólares no puede vacacionar en ciertos lugares. Al mismo tiempo hay un argentino que vive de ese turismo, que hace su vida de ese turismo. Entonces, por un lado tejer puentes y por otro lado que el argentino pueda conocer su país es también una forma de conocer al otro argentino y también apropiarse el lugar del espacio y defender ese espacio, hacerlo suyo. Entonces, me parece que en ese sentido es muy importante el turismo como de derecho, pero también como una obligación de los argentinos de que el otro argentino también pueda hacer turismo. Y al mismo tiempo pensar que cuando vamos a un lugar, tratar de conocer ese lugar, tratar de entender quién es el otro, ya sea en Argentina o en otro país, y no que solamente sea estoy, consumo y me voy. Claro. Gracias, Damián. Con esto que decías, comparto un último mensajito de tantos que llegaron. Irma, desde Selvas de Río de Oro, dice, vivo en el Chaco, tengo un pequeño proyecto turístico que lo formamos con un grupo de productores rurales formado a través del INTA. Mira, qué bueno. Interesante esta vinculación. Se llama Comarca Bermejo, incluye a Chaco y Formosa. También una propuesta interesante. Con esto nos despedimos, José, ya no queda más tiempo, es momento de pasar el rosario. Nos despedimos, Damián, nos vemos muchas gracias. El próximo lunes. Así será. Pasamos al rosario, esto ha sido el Estamos en Red de este día lunes, gracias por estar ahí, nos vemos el día de mañana. Nos vemos mañana. Chau.